Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la reflexión del Evangelio número 26 de este tiempo ordinario. Vamos a proclamar el mensaje de Jesucristo a través del Evangelio según San Mateo capítulo 21. Nosotros los seres humanos tenemos una forma de juzgar muy diferente a lo que juzga Dios las acciones. Nosotros tenemos en cuenta y tenemos en nuestra mente muy subconsciente de creer de que las acciones buenas tienen que ser mayores a las acciones malas. Y de hecho, según nuestra forma de pensar, el juicio que tendremos va a ser la sumatoria de todas nuestras buenas obras contra las acciones malas que hagamos. Y si supuestamente hay más acciones buenas, juzgamos que somos justos. Esa es nuestra forma de pensar. Nos autoproclamamos justos según las acciones que hagamos. Pero ahora, viendo el Evangelio del día de hoy, nos muestra muy diferente cómo es el corazón de Dios, cómo es la manera recta de juzgar Dios los corazones de todos nosotros los seres humanos. Es que antes de desmenuzar lo que es el Evangelio, donde nos muestra una parábola del Señor donde dice que había un papá que tenía dos hijos y que el primero lo manda y este dice, claro que sí, voy a ir, pero después al final se olvida y no hace lo que lo había mandado. Resulta que agarra al segundo hijo y el segundo hijo lo manda también, vamos a trabajar a la viña, quiero que trabajes en la viña. Y él dice, no quiero en primera instancia. Pero después agarra y recapacita y va y comienza a trabajar en la viña y hacer la voluntad del Padre. Entonces, este Evangelio tenemos que desmenuzarlo según también, como dice la primera lectura, en el gran oráculo de Ezequiel. En la primera lectura vemos cómo la forma de actuar de Dios es muy diferente a lo que pensamos. Ya que decía el oráculo de Ezequiel, decía puntualmente, ¿saben qué? Ustedes que constantemente practicaban la justicia, andaban por los caminos rectos, pero se cansaron de ser buenos, se cansaron de vivir correctamente y comenzaron a imitar las cosas que lo hacen los pecadores, los malvados, los pervertidos, y hicieron sus mismas acciones. Bueno, ustedes van a morir por ese pecado, por esa infidelidad de apartarse del bien y irse al mal. Pero ¿qué pasa? La persona que ha vivido en pecado, ha vivido constantemente ofuscando su amor con el amor al prójimo, ha vivido constantemente infidelidad, pero llega un momento que la gracia de Dios es tocada en su corazón y él se aparta de los malos caminos y después comienza a practicar la justicia, el derecho y el amor al prójimo. El Señor le dice, no, ese vivirá por haber reconocido su falta, por haberse arrepentido y haber vuelto fielmente a Dios. Y la misma palabra de Ezequiel decía, ¿no? Nosotros los seres humanos reclamamos a Dios, no es correcta esa forma de juzgar, decimos los seres humanos. Pero Dios nos responde a través de Ezequiel, nos dice, no, yo creo que ustedes son los que no están correctos en su forma de actuar. Pero ¿cómo puede ser que llegue un momento que ustedes se cansen de actuar correctamente, se cansen de hacer el bien continuo? ¿Cómo se van a cansar de vivir en la rectitud de mi palabra? Entonces nos dice puntualmente que no es sumar las cosas buenas y sumar las cosas malas. Dice puntualmente es arrepentirse de las cosas erróneas que hemos tenido en la vida y ese arrepentimiento te lleva a la práctica de la justicia y el amor de Dios, que es lo que nos termina dando la vida. Entonces, eso es lo que resalta. Esto es el Evangelio. El Evangelio es redención para nosotros, todos los malos, porque todos somos malos, y a través de su palabra nosotros nos reencaminamos. El Salmo 24 de este domingo hablaba perfectamente, decimos, Señor, muéstrame tu rectitud, enséñame tus caminos, no tomes en cuenta mi vida pasada de mi juventud, porque nosotros reconocemos que efectivamente vivimos el pecado. El ser correcto, el practicar la justicia, no es un punto donde diga, yo soy bueno, hice unas obras buenas, y de ahí para adelante me echo por el muere y comienzo a practicar las obras malas. No, es un continuo proceso. Es un proceso donde yo continuamente me voy transformando al conocimiento, a los caminos rectos que me enseña el Señor. Entonces, bajo esa premisa, vemos a un evangelio que efectivamente donde Jesús decía, no, a los sacerdotes les hablaba, a los ancianos, los que practicaban supuestamente el culto sagrado en ese entonces. Yo creo que las prostitutas, los ladrones, los borrachos, los adúlteros tienen mucha más ventaja que ustedes, porque ya que ellos con una predicación, con una palabra que les toca el corazón, ellos se vuelven a Dios, cambian la mala vida y se vuelven nuevamente a Dios a participar, a trabajar en su viña, cosa que ustedes hacen lo contrario. Ustedes, supuestamente los que conocían la palabra del Señor, lo que ustedes predican en la ley, lo que ustedes supuestamente están en el culto de adoración, resulta que vino Juan Bautista
les enseña el arrepentimiento de los pecados para alinear los caminos a la llegada del Mesías y ustedes no le hicieron caso. Entonces, eso nos muestra muy puntualmente de que nosotros a veces, lo que continuamente vamos a la iglesia, a veces llega un momento que nuestros corazones se aturden, se enorgullecen, se ponen vanidosos y nosotros, en vez de ser trabajadores leales y fieles en la viña del Señor, comenzamos a actuar y a ocultas, decimos que amamos la cosa de Dios, pero a ocultas seguimos amando y haciendo las cosas del mundo. Entonces Dios dice, yo quiero que ustedes se rediman, yo quiero que trabajen en mi viña, yo quiero que cambien su actitud, que se arrepientan sus actos para que puedan vivir una vida en comunidad plena. Todos los que trabajan en mi viña, todos tienen un mismo espíritu, un mismo sentir. Por eso cuando vemos la segunda lectura, Pablo le escribía a la iglesia de Filipos, le decía puntualmente, le hacía una exhortación en el amor del Señor. Ustedes ya que están en Cristo Jesús, conserven todos el mismo sentir, el mismo espíritu. Que tengan la forma de ver a las demás personas como superiores a uno mismo y que no solamente piensen en sus propias conveniencias y beneficios, sino que piensen en los beneficios y en las bendiciones del entorno. Esa es una vida maravillosa que te da el Señor los que trabajan en la viña, que todos tengan el mismo sentir, porque al tener todo el mismo sentir, practicamos esa humildad, practicamos las virtudes en Cristo Jesús que nos permite estar conectados entre todos y entre todos podamos continuar trabajando en esta viña maravillosa que nos ha regalado el Señor. Por eso tenemos que estar unidos, por eso tenemos que actuar con humildad y no creernos superiores absolutamente a nadie. A veces decimos en los dichos populares, claro, no soy ni más ni menos que nadie, pero aquí en la palabra, en Filipenses te dice lo contrario. Tenemos que ver la actitud con los demás como si fueran superiores. Cuando uno los ve superiores, actúa como decía Cristo en la misma palabra, la segunda lectura cuando le escribía a Filipenses. Cristo siendo Dios, tener su divinidad, eso no lo ocupó para nada, más bien se anonadó, se hizo más pequeño, se hizo ser humano. Y no solamente ser humano, se vistió de servidumbre, comenzó a servir y fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz por amor, para que posteriormente Dios lo reconozca, para que todas rodillas se doblen ante Él y todo el mundo proclame que Él es el Señor. Entonces, esa es la actitud que tenemos que tomar nosotros en este momento, al tener en cuenta que nuestro corazón se alinea a los deseos del Señor, a los deseos de Dios, para que mantengamos esa unidad, esa humildad también de poder nosotros agarrarnos entre todos que necesitamos en esta viña maravillosa en la cual nosotros estamos llamados a ser servidores para los que estén afuera puedan encontrar esa gracia también maravillosa y puedan cambiar su vida. La vida antigua del pasado se transforma gracias a la redención de nuestro Señor. Que tengas un maravilloso domingo y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.